Era el año 1572. Francia ardía entre guerras religiosas, epidemias y hambrunas. En esa época convulsa, la región de Dole se vio sacudida por una ola de terror que no venía de ejércitos ni de enfermedades, sino de los bosques. Niños desaparecían sin dejar rastro, y cuando finalmente los encontraban, sus cuerpos estaban horriblemente mutilados, huesos roídos, partes devoradas. Los aldeanos empezaron a hablar, no de un asesino, sino de un lobo, uno gigantesco, inteligente, que salía a cazar solo al caer la noche. Los rumores crecieron con rapidez. Algunos afirmaban haber visto una figura en medio del camino entre un hombre y una bestia, agazapada entre los árboles, acechando. Con el miedo al límite, las autoridades organizaron patrullas. Se mataron lobos, se inspeccionaron casas y se observó con atención a los marginados de la sociedad. Así fue como los ojos recayeron sobre Giles Garnier, un ermitaño que vivía solo en una choza de madera, en lo profundo de las colinas de Saint Cloud. Vecinos afirman haberlo visto deambular por el bosque con un aspecto extraño, cubierto de pelo, con una mirada salvaje. Tras su arresto, el juicio se convirtió en un espectáculo público. Garnier, bajo interrogatorio, confesó algo aterrador, que una noche mientras moría de hambre, un espectro se le apareció en el bosque, una entidad. Esta aparición le ofreció una pomada mágica que, al aplicarla sobre su piel, le permitiría transformarse en lobo para poder cazar con facilidad. Su relato no era vago. Describía cómo su cuerpo se quebraba al cambiar, al transformarse, los huesos acomodándose, el olfato agudizándose, la piel rasgándose para dejar salir el pelaje. Contó que al transformarse, ya no era del todo humano ni del todo lobo. Se convertía en algo intermedio, algo nacido de la necesidad y del odio, algo salvaje. Giles Garnier fue declarado culpable de brujería y asesinato, canibalismo. Su sentencia fue clara: morir en la hoguera. Y así ocurrió. Su caso quedó registrado por escribanos de la época y es, hasta hoy, uno de los testimonios más antiguos y documentados sobre licantropía judicialmente. En Galicia, tierra de bosques húmedos y neblinas eternas, vivió uno de los asesinos más extraños de la historia española, Manuel Blanco Romasanta, un sastre de modales educados, voz suave y apariencia tranquila. Entre 1846 y 1852, 11 personas, en su mayoría mujeres y niños, desaparecieron tras confiar en él para guiarlos por caminos rurales. Estos nunca llegaron a su destino. Cuando fue capturado, lo que confesó dejó a todos helados. Decía estar maldito. Decía que sufría un tipo de mal que no podía controlar, que en ciertas noches sentía cómo su piel ardía, cómo su mente se apagaba y cómo su cuerpo se convertía en el de un lobo. Sus descripciones eran aterradoras. Decía que no recordaba del todo, pero al despertar estaba desnudo, cubierto de sangre y con un hambre inhumana aún latiendo en su interior. Lo más inquietante, hablaba con serenidad como si éste de verdad creyera cada palabra. El juicio fue un circo mediático. Se trajo expertos médicos de Francia, algunos de los cuales alegaban que Romasanta no era un asesino tradicional, sino un enfermo que sufría de licantropía clínica, un trastorno mental real que hace que la persona crea haber sufrido una transformación animal. Pero eso no explicaba cómo sus víctimas habían sido desmembradas con una fuerza sobrehumana. No tenía explicación. Ni por qué los restos mostraban marcas de colmillos y dientes que no coincidían con los de un humano. Al final, la pena de muerte fue conmutada a cadena perpetua. Romasanta murió en prisión en 1863.
Algunos los recuerdan como un psicópata, otros como el único hombre lobo documentado por el sistema judicial español. En el pueblo alemán de Bedburg, a finales del siglo XVI ocurrió algo que sacudiría Europa entera. Durante meses, aldeanos hallaban cadáveres de mujeres y niños en campos abiertos y caminos rurales. Las víctimas estaban devoradas brutalmente, como si una bestia salvaje las hubiera atacado. Pero lo más extraño es que nadie escuchaba los ataques ni gritos. Nadie veía nada, estos simplemente aparecían, los restos, siempre en silencio. Tras una cacería masiva organizada por nobles locales, un grupo logró herir a lo que creyeron era un lobo monstruoso, pero lo que llegaron a encontrar no fue un animal, sino un hombre. Se llamaba Peter Stump, un agricultor conocido por todos. Lo que vino después parece sacado de una pesadilla de horror. Bajo tortura, Stump confesó haber hecho un pacto con un demonio. Según él, recibió un cinturón mágico que le permitía transformarse en lobo cuando quisiera. Dijo haber matado por placer, por hambre, obediencia. Su confesión incluyó actos de canibalismo, incesto y brujería. Algunos pensaron que exageraba, que solo intentaba satisfacer lo que sus captores querían escuchar, pero otros aseguraron haberlo visto en mitad de sus transformaciones en medio del bosque entre gritos y aullidos. Fue ejecutado de forma brutal. Lo desgarraron con tenazas ardientes, lo decapitaron y quemaron sus restos. Su hija y su amante también fueron asesinadas por supuestas complicidades. Hoy, el caso de Stump es estudiado como uno de los más extremos de licantropía documentada. Y aún se debate si fue un psicópata, un brujo o algo más. Estados Unidos no quedó al margen de esta oscura tradición. En la década de 1930 a 1990, en el tranquilo estado de Wisconsin, comenzaron a circular reportes extraños. Una criatura peluda, bípeda, de más de 2 metros con garras y una inteligencia desconcertante. Fue vista en múltiples ocasiones en Bray Road, cerca de la ciudad de Elkhorn. La bestia fue llamada simplemente The Beast of Road, la bestia de los caminos. Los testimonios eran variados, pero todos coincidían en algo. No era un simple animal. Caminaba erguido, acechaba como un depredador con conciencia. Y muchos dijeron que por un segundo parecía mirarte tratando de reconocerte. Una de las historias más famosas es la de Doris Gibson, quien aseguró que la criatura intentó abrir la puerta de su coche en una noche. Otros testigos hablan de ataques a ganados, de sombras entre los campos, de ojos rojos observando desde la línea de los árboles. El fenómeno llegó a tanto que la periodista Linda Godfrey investigó profundamente y publicó un libro completo sobre el tema. A día de hoy, sigue recibiendo cartas y mensajes de testigos afirmando haber visto a la bestia y contando sus experiencias. Lo más inquietante es que hasta hoy nadie ha podido desmentirlo. En plena Guerra Fría, bajo la sombra del régimen comunista de Nicolae Ceausescu, se desclasificó por accidente un informe en que muchos creyeron perdido. Un documento militar que nunca debió salir a la luz. El archivo detallaba la misión de un destacamento enviado a los Cárpatos, tras denuncias de desapariciones y gritos nocturnos. Lo que encontraron ahí fue un bosque sin vida, sin ruidos, sin viento. Un soldado desapareció durante una noche y cuando lo encontraron al amanecer, su cuerpo estaba cubierto de sangre, arañado, desnudo, en estado de trance. Solo aullaba sin hablar.
Los análisis médicos no ofrecieron respuestas. El informe incluía fotografías, testimonios, exámenes forenses y una orden tajante, clasificado como asunto de seguridad nacional. Hasta hoy nadie sabe qué ocurrió realmente en ese bosque, pero el documento existe y sigue circulando entre los pocos que se atreven a buscar la verdad tras la leyenda. Si has llegado hasta aquí, prepárate. Estás a punto de adentrarte en uno de los casos más brutales, oscuros y perturbadoramente reales de la historia. El caso más documentado de ataques de una criatura que, hasta hoy, sigue dividiendo a los expertos entre la ciencia y lo sobrenatural, entre lo que puede explicarse y lo que habita en las sombras. Porque lo que aterrorizó el corazón de Francia durante años no fue un simple animal, no, fue algo que no debería existir, algo que olía la sangre y que cazaba al amanecer, que nunca fue atrapado con certeza: la bestia de Gévaudan. La historia comienza en junio de 1764 en las verdes y tranquilas colinas de Gévaudan, al sur de Francia. Pero esa calma estaba a punto de romperse. Una joven pastora de 14 años, Jeannette Boulet, fue hallada muerta cerca del bosque. Su cuerpo estaba destrozado, con signos de haber sido mutilado. La cabeza estaba prácticamente arrancada. No parecía el ataque de un lobo común. La carne había sido desgarrada, no simplemente devorada. Desde ese día la muerte empezó a caminar entre árboles y lo haría una y otra vez, dejando una marca imposible de ignorar. Los meses se convirtieron en pesadillas. El monstruo regresaba siempre en silencio y con hambre. Más de 100 ataques entre 1764 y 1767. Las víctimas eran en su mayoría mujeres y niños. Algunos cuerpos fueron encontrados con los corazones arrancados de cuajo, cráneos aplastados como si algo los hubiera cazado meramente por placer. Pero había algo que no encajaba. La criatura no siempre comía, solo mataba y desaparecía entre la niebla. Entonces los testigos empezaron a hablar, pero lo que contaban no tenía sentido, ¿o sí? Si uno se atreve a creer. Descripciones de un ser con pelaje rojizo, tamaño de un becerro, colmillos gigantes y una cola anormalmente larga. Algunos aseguraban que caminaba a 2 patas, otros que tenía ojos humanos. Los aldeanos lo llamaron la bestia del diablo. Y más de uno juró haber visto cómo se burlaba, cómo esperaba antes de atacar, como si estuviera disfrutando. Cuando los rumores llegaron a Versalles, Luis V no tuvo más opción que intervenir. Envió soldados, cazadores e incluso nobles. Todos fracasaron. Se organizaron batidas con cientos de hombres armados. Se mataron a más de 100 lobos, pero los ataques continuaban. El rey empezaba a ser ridiculizado por no poder detener a la bestia del pueblo. Y si no era un lobo, si estaban cazando algo que no podía morir de una forma común. Se habló de una criatura creada en un laboratorio o entrenada como arma biológica. Teorías decían que era parte de un ritual sangriento ligado a una secta local. El padre Jean Castel, un hombre de fe y cazador, apareció en escena. En 1767, Jean Castel se adentró en el bosque llevando consigo una Biblia y un rosario, y balas de plata bendecidas. Días después, disparó. Castel afirmó haber matado a la bestia y llevársela. Se la presentó al rey, pero el cuerpo desapareció posteriormente de manera misteriosa. Sin embargo, los ataques cesaron de inmediato. La mayoría aseguraba que lo que mató no era un lobo, sino un hombre que se convertía en bestia. Uno que se transformaba, uno que ya no podía volver atrás. Te ha hablado la Puerta Roja. Y esto fue 6 casos históricos de licántropos.